Nosotros creemos que va a ser antes de los 7 años de la tribulación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sustentar eso? Porque ese es el punto. ¿Cómo nosotros podemos mirar? Ya hemos visto, pero hoy día voy a dar razones para que usted las anote y después usted igual puede seguir investigando. Ahora, fíjense una cosa que es interesante. Una de las doctrinas que tiene que ver con profecía y específicamente con el rapto de la iglesia, el rapto antes de la tribulación, es una de las que más se ataca por diferentes lados. Atacan y usted va a leer, si usted mete ahí el rapto antes de la tribulación y va a encontrar ahí en internet páginas que hablan del falso rapto, del engaño, de la mentira y atacan y atacan. Para mí eso es una prueba de que es verdad. ¿Para qué atacar algo que no es verdad? ¿Para qué gastar tiempo? ¿Ya? ¿Para qué desacreditar algo si en realidad no es una amenaza? Entonces, y usted ve, va a encontrar teólogos y todo esto que atacan esta posición, ¿ya?, teológica con respecto al rapto de la iglesia. Entonces, obviamente que esto te dice algo. Tanto ataque, ¿ve? Eso ya es algo que te está mostrando. Ahora, vamos a mirar algunas de las razones. 7, y les voy a dar una más. 8. ¿Ya? La primera es que, primero que todo, la tribulación es o concierne a Israel.
a la nación de Israel. Eso es lo primero que podemos mirar por medio de las Escrituras. Jeremías, el capítulo 30, verso 7, y Daniel 9, 24. Ahí va, en la pantalla van a ir apareciendo ahí cada una para que las puedan notar. En Jeremías 37 dice esto, el profeta dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Y aquí está hablando no solamente refiriéndose a la cautividad de Babilonia, sino que está mirando mucho más adelante, al futuro. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, dice, será librado. Entonces, cuando nosotros vemos con referencia a la tribulación, al tiempo de tribulación, la próxima semana vamos a hablar de la tribulación y todo lo que eso implica, ¿ya? Uno tiene que entender que hay una razón por la cual esta tribulación va a ocurrir, y una de ellas es que está relacionada con Israel. Dios va a tratar otra vez con Israel. En Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 24 hasta el 27, usted tiene ahí las 70 semanas de Daniel. Y dice ahí que esas 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo, sobre su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la ciudad santa para los judíos? En Jerusalén. Entonces, toda esa profecía, o sea, esas 70 semanas, esos 490 años de historia, tienen que ver con Israel y tienen que ver con la ciudad santa, con Jerusalén. Y el enfoque es ese. Y todavía de esas semanas, de esas 70 semanas, ¿ya? Todavía falta una por cumplirse. Entonces, cuando nosotros miramos en la Biblia, nosotros encontramos dos programas, uno para Israel y el otro para la iglesia. El problema es que hoy día con esa teología del reemplazo, que quiere decir que la iglesia es el Israel espiritual ahora, que eso lamentablemente ha distorsionado mucho el concepto o lo que tenga que ver con la profecía y comienzan a relacionar ciertas cosas que no tienen nada que ver. Manzanas con naranjas no tienen nada que ver. No las puede relacionar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ahí vemos que hay dos vías, ahí como usted ve el tren, ahí hay dos, ¿ya? Y estas dos vías son diferentes. Israel tiene su plan y Dios va a tratar con ellos. Ha acontecido adormecimiento, dice en el libro de Romanos, el capítulo 11, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, versículo 25 de Romanos 11. Y entonces dice otra vez, volveré y trataré otra vez con Israel. Y Israel será salvo. Jeremías está diciendo que este va a ser tiempo de angustia de Jacob, pero el Señor lo va a librar en su momento. Entonces, una de las razones por la cual va a ocurrir este tiempo de tribulación tiene que ver con eso. Dios trata con Israel, Dios va a quebrar otra vez a Israel para que otra vez ellos vuelvan a Él y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque eso es lo que Él les dice. Así va a ser cuando yo regrese, no va a ser antes. Como nación. Ahora individualmente hay muchos cristianos, ¿ya?, que han nacido en Israel, que son israelitas. Así como hay cristianos que han nacido en Chile, así como hay cristianos que son cristianos. No hay diferencia, porque en el cuerpo de Cristo no hay diferencia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Gálatas 3:28. Ahí no hay judío, ni griego, ni gentil. Todos son en Cristo Jesús. Y ahí está hablando de cómo la gente es salva. La gente es salva toda de la misma manera. Hoy, a través de la fe en Cristo Jesús. Por el sacrificio que Él hizo. En Daniel 12, en el versículo 7, siempre vemos ahí que el tiempo de tribulación está relacionado con Israel. Dice, oí al varón vestido de lino, en Daniel 12:7, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo sin la mitad de tiempo, de un tiempo, 3 años y medio, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿El pueblo santo cuál es? ¿Cuál es el contexto del libro de Daniel? Ahí está hablando de Israel. Entonces, esto es para ellos.
Entonces, cuando estudiamos profecía, nosotros debemos hacernos esta pregunta. ¿Es esta profecía, se está relacionando con quién? ¿Está relacionado con Israel o está relacionado con la iglesia? Si no, no podemos distinguir eso, no podemos hacer esa diferencia. Ya cuando estudiamos profecía, entonces podemos confundirnos. Podemos confundirnos, como ha pasado lamentablemente. Entonces, el propósito del periodo de la tribulación es tratar con Israel, es romper a Israel otra vez, quebrantarlo nuevamente. ¿Para qué? Para que ellos vengan y reciban al Señor. Entonces, la naturaleza de estas 70 semanas que habla Daniel tiene que ver con Israel, con su pueblo. No podemos cambiar, porque ahí está. Usted no tiene que inventar. Sencillamente tiene que leer lo que dice ahí. Entonces, Jeremías, tanto como Daniel, tanto como Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22, hablan acerca de este periodo y tiene que ver con Israel. No con nosotros como la iglesia. Ahora, ya hemos dicho, la iglesia va y experimenta tribulación aquí en este tiempo. Jesús lo dijo. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, la tribulación que viene a la iglesia no es igual a la tribulación que va a caer sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque la fuente de la ira que viene o de la tribulación que viene en esos 7 años de tribulación es de Dios, es del trono de Dios. No viene de otro lugar. En cambio, la fuente de la tribulación en la que usted y yo pasamos pueden ser las enfermedades, pueden ser las circunstancias, puede ser este mundo, puede ser el enemigo que nos persigue, pero nunca viene de Dios. Ay Dios, ¿por qué no? Nunca viene de Dios. Es de este mundo en el que nosotros estamos aquí. Entonces, hay esta gran diferencia de tribulación. La ira del Señor, el día del Señor, es este tiempo. Entonces, primero tiene que ver con Israel, preparar a Israel para su Mesías. Ellos lo están esperando, van a ser engañados. Sí, por el anticristo. Él los va a engañar. Como miramos ahí, el anticristo va a venir y les va a conceder que ellos puedan construir su templo y van a ser engañados. Pero luego van a ser perseguidos por este mismo anticristo. Y ahí es donde ellos van a huir y ahí es donde Dios va a salvar a este remanente. Entonces, primero tiene que ver con esto. Tiempo de tribulación para Israel, tiempo de preparación. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Zacarías 12:10 también dice lo mismo. Habla de ese tiempo. Pero también la tribulación tiene otro propósito. Y el segundo propósito es juicio a este mundo incrédulo. Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Dice la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, aquí este mundo incrédulo va a ser probado. Va a haber tribulación. Aquellos que no han creído en Cristo Jesús y van a ser probados. Desde Apocalipsis capítulo 6 en adelante, usted puede ver todo esto. Todo esto. Entonces, primero es en referencia a Israel, la tribulación. Entonces, obviamente, la iglesia no va a estar aquí en ese periodo de 7 años. No va a estar aquí. Lo segundo, no hay referencia en la Biblia o bíblica de que la iglesia, ¿ya?, va a estar aquí en la tierra durante el periodo de la tribulación. No hay referencia. En capítulos 4 al 19, el concepto de la iglesia no aparece. Está perdido. No solo la palabra iglesia, sino el concepto de iglesia, que se refiere a personas de toda tribu, nación y lengua que han sido salvas, han sido redimidas por la sangre del Cordero. Eso usted no lo ve después de que viene el tiempo de la tribulación en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando usted mira y se acuerda que nosotros estuvimos hablando de las 3 divisiones que tiene el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 1 y 19,
Una tiene que ver con lo que has visto. Y es el primer capítulo, el Cristo que está viendo ahí, al Cristo revelado ahí, ¿ya? A este Cristo, ¿ya? Glorificado en la descripción que menciona Juan ahí en Apocalipsis. Pero luego está la otra parte, el capítulo 2 y 3, que son las cosas que son, dice. Tiene que ver con la iglesia. Ese es el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, que representan, no es que habían 7 iglesias en ese tiempo solamente, pero representan a todo el conjunto de iglesias. Y luego está la tercera parte, que tiene que ver con el futuro, del capítulo 4 de Apocalipsis al 22. Todo eso es lo que tiene que ver ahí. La palabra iglesia no aparece después de eso. En esa sección 2 y 3 aparece 19 veces. 19 veces. En el capítulo 3, versículo 22 dice que el Señor llama a la iglesia a oír. La iglesia tiene que oír. Pero si tú lees después el capítulo 13, versículo 9 de Apocalipsis, dice el que tiene oído, oiga. Ya no le llama iglesia. ¿Por qué? Porque ya la iglesia no está aquí. Es para los que están aquí. Para los que se quedaron aquí. Entonces, durante ese tiempo la iglesia no aparece. Como dije, Gálatas 3:28 nos describe cuál es la iglesia. Nos habla de una nacionalidad en particular, la iglesia. No es que usted tiene que hacerse judío para hacer iglesia, no. Yo me hago cristiano. Si a usted le preguntan de dónde es, ¿usted qué va a decir? ¿Qué va a decir usted? Que es tico, que es costarricense. ¿Ya? Y si yo le preguntara, bueno, ¿de dónde es usted? Ahora, sabiendo ya que usted es tico, digo, bueno, yo soy del cielo. Mi ciudadanía está en los cielos, soy cristiano. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Ya? Sí, yo soy chileno, ¿ya? Pero soy cristiano y mi ciudadanía está en los cielos. Pero no es que allá van aquí los chilenos a un lado, los chicos ateos, no, allá va a estar todo el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, uno solo. Pero si tú ves Apocalipsis, una y otra vez, ¿quiénes se mencionan? Capítulo 7, judíos, 124, estos 144,000. No son los testigos de Jehová, por si acaso. Ya hemos dicho eso muy claro. ¿Ya? Por más que quieran decir que ellos son, no son. Apocalipsis 11, los 2 testigos, judíos. Luego, en Apocalipsis 12, la mujer que huye al desierto, ¿quién es? Los judíos. No es la iglesia. Ahora, el problema a veces y la confusión allí es tratar de poner a la iglesia y tratar de poner a esta mujer que está embarazada. La iglesia no es una mujer embarazada, es una virgen. Es una virgen, no embarazada. Y cuando usa la figura del sol, la luna y las estrellas, está ahí eso, en Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10. El sueño que tuvo José, y se lo contó a su padre y a sus hermanos se enojaron con él. Pero Jacob dice, ¿acaso nosotros? Dice, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti. O sea, Jacob estaba interpretando el sueño. Y la referencia ahí es a Israel. Entonces, si uno ve en Apocalipsis, el énfasis ahí es judío. En capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso es lo que él ve. De ahí en adelante ya no se ve. ¿Dónde se ven otra vez estos candeleros? Capítulo 4, versículo 5, en el cielo. Y ahí está lo que representan, la iglesia. Pero luego usted ya no lo ve. Entonces, la iglesia no está en ese periodo. No hay mención de ella en el libro de Apocalipsis. Lo tercero es que la iglesia se le ha prometido que va a ser rescatada de la ira justa de Dios. Esa es la promesa en Tesalonicenses, en Romanos, ahí, ¿ya? En Apocalipsis. Ahí es donde está esa promesa. ¿Y qué es la tribulación? La tribulación es la ira de Dios. Eso es la tribulación. Apocalipsis 6, versículos 16 y 17 dice que el día de su ira
ha llegado. La ira del Cordero, dice. No es algo aquí que va a ocurrir. No, dice que es algo que está aconteciendo. Entonces la ira de Dios no es que comienza a la mitad de la tribulación o a las 3/4 partes. No, comienza desde el inicio de la tribulación. En referencia ahí a este capítulo 6, versículo 17 de Apocalipsis. La ira ha llegado, ha venido. Entonces algunos dicen, no, que todavía no, pero ahí el texto, en el original dice, aquello que ha acontecido. ¿O qué ha acontecido? Bueno, los sellos comenzaron a abrirse y comenzó a manifestarse el hombre de pecado y comenzó a venir la muerte, comenzó a venir el hambre y 3/4 partes de la tierra murieron. Y hubieron juicios en el espacio, en nuestro cielo, y todo eso comenzó a ocurrir. No es que esto va a ocurrir después, bueno, esto comienza ahí, cuando comienzan a abrirse los sellos. La ira de Dios comienza desde ahí. ¿Ya? No es que la mitad o casi al final ahí, entonces sí, no, es desde ahí. Desde que comienzan los juicios de Dios. Y la ira de Dios aquí siempre es judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí Dios está aplicando justicia. Ahora, usted y yo somos justos. No porque seamos justos, sino porque se nos ha imputado la justicia de Cristo Jesús. Entonces nosotros no vamos a estar aquí, porque a nosotros no se nos va a administrar justicia de castigo, porque usted ya es justo. Es justo. De acuerdo a lo que Cristo hizo, y usted recibe y yo recibo a Cristo Jesús. Eso no quiere decir que somos perfectos, no. Pero sí somos justos. Lo que sí debemos crecer y crecer y crecer es maduración, santidad. Pero la justicia es algo que usted recibe de Cristo. Y usted no puede recibir más. Aquí no hay más justos. Yo soy más justo que usted. Ese era el concepto que tenían los judíos. Por lo que ellos dejaban de hacer o hacer, se creían más justos. Nosotros no somos más justos. Aquí no hay ninguno más justo. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene la justicia que todos nosotros tenemos, que hemos creído en Cristo Jesús, que es la justicia más grande, que es la justicia de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, con Cristo Jesús. Pero ese tiempo es el tiempo en donde Dios va a administrar justicia. Ahí es donde Dios lo va a hacer. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Jesús en ese tiempo? Bueno, Apocalipsis 5 nos dice que está abriendo los 7 sellos. Es lo que Él está haciendo. Introduciendo juicios a esta tierra. ¿Quién abrirá? Y dice, no te preocupes. Le dice el ángel a Juan. ¿Ya? Él lo va a hacer, el león, el que fue inmolado, el cordero. Y comienza a abrir los juicios. Y comienza a manifestarse el anticristo. Y comienza la guerra, y comienza el hambre, comienza la muerte. Comienza toda la persecución durante ese tiempo. Todos esos disturbios. Ahora, si a usted eso no le parece ira, yo no sé qué es. ¿Ya? Esa es la ira de Dios. Ahora la gente dice, no, es que ustedes, los que creen en el rapto antes de la tribulación, lo único que quieren es escapar. Pero el rapto no es escapismo. No, porque usted y yo hasta este día, aquí, estamos sujetos a pruebas, aflicciones, enfermedades. Estamos sufriendo. No es escapismo, no, ay Señor, no, es sencillamente que en esta vida, para el creyente no es fácil. Pero no es que ustedes quieran, me quiero escapar de todo porque no quiero sufrir. No, muchos de ustedes han sufrido y muchos de ustedes están sufriendo. Y muchos de ustedes, así como yo, vamos a sufrir si el Señor no viene antes. De una o de otra manera. De una o de otra manera. Entonces no es que, ay, que no, es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. La ira del hombre. Segunda de Timoteo 3:12. Los hombres no los aceptan. El hombre que no conoce al Señor lo va a perseguir. Efesios 6:11-12 es la ira de Satanás, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿se acuerdan? Sino contra principados y potestades. Y la ira del mundo, Juan 15, versos 18 y 19. Eso es para la iglesia. Eso es lo que usted está viviendo. El mundo, Satanás, el hombre, su ira, su enojo, porque nos quiere destruir. Por eso no es
el tiempo de ira que va a venir, esa ira judicial en donde Dios va a administrar justicia a este mundo. Y va a traer ese juicio como nunca antes, como nunca antes. Entonces, también lo cuarto, el rapto es algo inminente. 1 Corintios 15, 51, 1 Tesalonicenses 4, 15. Y la idea aquí con inminente es que puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento puede ocurrir. Es como está escrito. El rapto de la iglesia es descrito como un evento sin señales. La segunda venida de Cristo usted encuentra todas las señales. Todas las señales. Y ahí es donde la gente se confunde a veces. Entonces nosotros sabemos que antes de que venga la segunda venida van a ir desarrollándose señales que se van a ir intensificando como dolores de parto. Pero eso también nos indica que hay un evento que tiene que ocurrir antes de la segunda venida, y ese es el rapto de la iglesia. Pero no hay una señal en específico. El Señor no nos manda a esperar una señal. El Señor no nos manda a esperar al anticristo. O esto o aquello. El Señor nos manda a esperarlo a Él. A Él es que debemos estar esperando. Puede ocurrir en cualquier momento. En Santiago 5:8 nos dice eso. En 1 Tesalonicenses 1:10 también nos dice eso. Que puede ocurrir en cualquier momento y usted debe estar poniendo sus ojos en Cristo. Entonces a veces la gente se desgasta tratando de identificar quién va a ser el anticristo y usted lee y lee y lee. No, nosotros esperamos a Cristo. A Él es que estamos esperando. No estamos esperando nada. Nada más que a Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que se le manda a la iglesia? A la iglesia se le manda vivir a la luz de la inminente venida del Señor. Eso es lo que se le manda a la iglesia, estar viviendo en eso. ¿Se acuerda cuando Pablo en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, dice, aquellos que aman la venida del Señor, aquellos que están esperando la venida del Señor? No dice están esperando al anticristo o esta señal, no, dice al Señor. Juan 14, versículos 2 y 3, el Señor les dice a los discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Espérenme, porque voy a venir y los voy a tomar. Otra vez. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Entonces, nuestro llamado, ¿ya?, y la exhortación que las Escrituras nos hacen es a esperar este evento. ¿Cuál es? La venida del Señor, que puede ser en el momento en que usted menos lo espera. Tito 2:13 nos dice que esta es la venida del Señor, ¿ya? Y la venida del Señor es esta que produce esperanza en nosotros, ¿ya? Esperamos su venida, es la que produce esperanza, y eso es lo que nosotros estamos esperando. El creyente debe estar listo siempre. No espere señales. ¿Será que el Señor viene antes que aprueben el plan fiscal? No sabemos. Puede venir en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero debe estar ansiosamente esperando su venida. Ansiosamente. Entonces, cuando yo sé que eventos van a ocurrir, entonces digo, ok, primero tiene que ir el anticristo. Y tiene que pasar esto. Entonces, no es inminente. Usted está esperando eventos. Nosotros como cristianos estamos esperando la venida del Señor. Eso es lo que usted debe esperar. No trate de descifrar eventos, ¿ya? Ahora estamos más cerca. Sí, hay eventos que nos indican que estamos más cerca. Pero ese evento puede ocurrir o como no puede ocurrir y el Señor puede venir. O puede venir después de ese evento. Pero como iglesia, como cristianos, necesitamos estar listos. Necesitamos estar listos. No hay un periodo de 3 años y medio y va a venir el Señor. No hay un periodo de 7 años de tribulación y va a venir el Señor. No hay un periodo de 3/4 del último cuarto o de la última mitad de la tribulación y va a venir el Señor. No, el Señor va a venir cuando menos lo esperemos. Inminente. Y como iglesia, nosotros tenemos que vivir en esto, pensando de que podemos ser la última generación.
Nosotros podemos ser los últimos. Y como últimos, que probablemente podamos ser, debemos aprender a ser y debemos ser sal y luz a este mundo. Alcanzar. Porque cuánto tiempo nos queda aquí, no sé. Pero hay mucha gente que no conoce al Señor. Entonces, inminente puede ser. Fíjense que es interesante que hay muchos padres o reformadores, yo no los llamaría padres, reformadores. Bueno, algunos fueron padres y siguieron siendo padres, ¿ya? Sacerdotes. Reformadores que a pesar de que no creían toda la escatología, por ejemplo, Lutero tuvo muchos problemas con el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Pero al final, Lutero dice que yo creo que todas las señales que han de proceder a los postreros días ya han aparecido. Dice, ok, o sea, ya estamos esperando al Señor. La venida de Cristo, dice, no pensamos que la venida de Cristo está muy lejana. O sea, Lutero esperaba la venida del Señor, pensando que ya muchas de las señales se habían cumplido. Calvino decía lo mismo. Decía, la Escritura no ordena en la manera o en qué momento va a venir Cristo, decía Calvino. Y otros reformadores también tenían esta idea, que Él podía venir. Ahora, después muchos obviamente ahora lo niegan, pero el Señor va a venir en cualquier momento. Inminente. Ahora, inminente no es lo mismo que secreto. Porque a veces, es un rapto secreto. Lo inminente quiere decir que usted no sabe cuándo va a venir, pero una vez que ocurra, no va a ser secreto. No va a ser secreto. El ladrón puede venir y se mete a su casa cualquier momento, pero una vez que usted llegó se dio cuenta que ya el ladrón vino y se llevó todo. Y usted va al OIJ, le vienen y toman las huellas, ya usted sabe cómo es. Dice, no, eso no es CSI, nos dicen, no sirve. Eso solo en la tele encuentran huellas, ¿no? Y aquí hay un pelito y con esto descifran todo, no es así. Pero nosotros sabemos. Entonces va a venir en cualquier momento el Señor. Y cuando esto ocurra, ya no va a ser un secreto para nadie. ¿Cuántos años se ha predicado y se ha enseñado esto? Al menos yo lo he escuchado desde pequeño. Y mucha gente también. Y aquí usted ya lo ha escuchado. Y lo importante es que usted esté listo. Lo quinto es que la razón, porque creemos que el rapto es antes de la tribulación, es que el rapto es consuelo. Primera de Tesalonicenses 4:18, donde dice, alentados con estas palabras, animados, consolados con estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo? Del verso 17 hacia arriba, del regreso del Señor, del rapto de la iglesia. Entonces, la doctrina del rapto está diseñada para traer consolación al creyente. Juan, el Señor, en la primera referencia que tenemos a ese evento, en Juan 14, cuando el Señor le dice a los discípulos que estaban turbados, dice, no se turbe vuestro corazón. Y le dice, yo voy a ir, voy a preparar lugar para ustedes, volveré y tomaré a mí mismo, consuelo. Lo mismo dice en Tito 3. Esta esperanza bienaventurada que nosotros tenemos como cristianos. Entonces la doctrina está diseñada para eso, para crear, para traer consuelo al hombre, a la mujer que cree en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor nos quiere traer a nosotros. Anímese con estas palabras, que el Señor va a venir. Por ejemplo, si alguien viene y le dice a usted, ¿ya?, que voy a pasar por la tribulación, por la ira de Dios, asumiendo que el anticristo no me corte la cabeza, tengo esperanza de ser raptado, confórtense unos a otros con esta palabra. ¿Quién se va a animar con eso? ¿Quién se va a consolar? No encaja eso. ¿Pero qué es lo que encaja? Ustedes no van a pasar por la tribulación. Ustedes no van a estar durante ese periodo. Entonces, si usted ve cada uno de los puntos, de los 4 que hay, pregúntese cuál de estos puntos me produce más consuelo.
¿Cuál de estos puntos me produce más esperanza en mi vida? Sobre las 4 posiciones del rapto. Y ahí usted vea cuál encaja más en las escrituras. Pasar por la tribulación y todo lo que va a ocurrir, imagínese todo lo que va a suceder. Esto no produce consuelo. No produce consuelo. Lo que produce consuelo es que usted y yo no vamos a estar aquí. Y vamos a estar con el Señor. Porque Él nos ha prometido que no vamos a estar en ese periodo. Esa es la promesa del Señor. Entonces, produce consuelo. Pero yo digo, no, pero usted va a pasar por la tribulación y probablemente te van a cortar la cabeza, pero anímate. ¿Ah? Y probablemente a lo mejor puedas llegar al final y puedas ser raptado si es que no te cortan la cabeza. Vas a tener que estar escondido, correr, van a haber demonios por allá, van a haber aquí bombas cayendo, estrellas cayendo, no va a haber agua potable, ahí sí que no va a haber agua potable, ¿ya? Y todo lo demás. Entonces, pero aliéntate con estas palabras, ¿no? Es totalmente contradictorio a lo que el Señor dice. El Señor dice, hey, ustedes van a salir de este lugar. No los voy a guardar durante este periodo, Apocalipsis 3:10, sino que los voy a guardar de este periodo. No van a estar ahí. No durante, no como Noé, que estuvo ahí, sino que nos va a sacar como Dios sacó a Lot, como Dios se llevó a Enoch, antes de que viniera el juicio de Dios. Lo sexto es el anticristo no puede llegar al poder hasta que sea quitado lo que lo detiene. Fíjese en el capítulo 2 de Tesalonicenses, de segunda de Tesalonicenses, versículos 6 y 7, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, aquí hay algo. Dice, este hombre de pecado no se puede manifestar, mientras lo que impide que se manifieste sea quitado de en medio, sea movido de aquí. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿qué es lo que tiene que ser movido para que el anticristo se manifieste y haga este plan de paz y haga esta paz con Israel, como dice Daniel 9:27? Bueno, algunos dicen que es el Espíritu Santo y tiene mucho sentido, pero el Espíritu Santo va a seguir aquí en la tierra después del rapto, porque si no, ¿cómo la gente va a ser salva? Va a seguir. ¿Cómo él va a sellar a los quién va a sellar a los 144,000? Él va a seguir y además es Dios. Está en todas partes. Ahora, ¿dónde trabaja el Espíritu Santo ahorita? ¿O a través de qué? Es a través de la iglesia. Es a través de la iglesia que trabaja. Y una vez que el Espíritu Santo saque a la iglesia del Señor de aquí, va a dejar de restringir este poder y va este hombre a manifestarse. Y va a comenzar el Espíritu Santo a trabajar otra vez con la nación de Israel. En Ezequiel 39 dice, y otra vez ustedes verán que yo soy el Señor y derramaré otra vez de mi espíritu sobre toda la casa de Israel. Ezequiel 39, 29. Entonces, aquí, hasta este momento, este hombre no se puede manifestar mientras todavía exista aquí esto que está reteniéndolo. Pero un día va a ser removido de aquí. Y cuando eso ocurra, entonces va a tener toda esta libertad. Entonces, mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia, aquí en la tierra, entonces este hombre no se puede manifestar. Pero el día que el Espíritu Santo se lleve a la iglesia, ¿ya? Y comienza a trabajar ahora ya con Israel y en otra esfera diferente, entonces este hombre de pecado se va a manifestar.
se va a manifestar y va a hacer lo que Él quiera. ¿Ya? Entonces, no piense que es el Espíritu y se va y deja de trabajar, no. Es omnipresente, está en todas partes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ahora el ministerio que Él tiene de impedir que este anticristo, que este hombre de pecado se manifieste, Él va a ser movido, va a dejar de restringirlo, va a dejar ahí. Es como cuando el Señor le quita la cobertura a Job y permite que Satanás trate con él. Pero mientras estaba la cobertura no podía Satanás tocarlo. Pero ya una vez que lo que está restringiendo que este hombre de pecado, que es la manifestación misma de Satanás, ¿ya? O sea, se presente y pida adoración y todo lo demás, una vez que la iglesia ya no esté, el Espíritu Santo se le lleva, entonces va a manifestarse aquí. Y va a estar aquí. Y va a hacer todo lo que le plazca. Y se va a manifestar y va a hacer un pacto con Israel. Con Israel. ¿Ya? Muchos hablan del pacto que va a hacerse o del plan de paz que se va a presentar en estos días por Donald Trump. ¿Ya? Pero obviamente sabemos que no va a haber paz. Ya se sabe ya que no va a haber paz. Entonces, Donald Trump debe ser el anticristo. Y toda la gente, ¿ya? Y entre los mismos cristianos a veces atacan a este caballero. ¿Ya? Que yo creo que no ha habido ningún gobierno en Estados Unidos que haya apoyado más a Israel que este gobierno de Estados Unidos. Y la Biblia dice por ahí que el que te bendice, lo bendecirá. Y al que te maldice, lo maldecirá. Es Dios, no es que yo te maldigo. Dios dice, si te bendicen a Israel, bien, la lleva. Tranquilo, todo bien. Pero si usted lo maldice, usted va a llevar la consecuencia de eso. Y es lo que va a ocurrir. Ahora, este va a presentar este plan que probablemente va a ser rechazado. De hecho, va a ser rechazado por los palestinos. Y una de las razones es que los palestinos quieren ellos tener Jerusalén. Y el solo hecho de él aprobar o reconocer a Jerusalén como la capital ya histórica de Israel, obviamente eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Pero mientras la iglesia esté aquí, este hombre que debe estar por ahí, revoloteando por ahí, no volando, pero en algún lugar, no se puede manifestar. Y no se va a manifestar tampoco como el anticristo. Yo soy el anticristo. ¡Buah! No. Se va a manifestar en el lugar de, como el Mesías, mostrando, yo les voy a dar paz y van a construir su templo y voy a lograr paz en el Medio Oriente y la paz mundial y mucho amor para todos. Es lo que va a venir. Pero luego va a mostrar su otra cara en contra de, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, todo lo que se llame Dios. O sea, no va a ser solo con los cristianos, con los que queden aquí, con los que crean allá o acá, con todos. Porque Él quiere ser el centro de adoración. Pero no puede. ¿Por qué? Porque está la iglesia. El Espíritu Santo trabajando en la iglesia. Y un día va a tener esa libertad. Imagínense usted. Si así usted ve cómo está el mundo ahorita, ¿ya? Imagínese cuando ya no esté ese poder que lo restringe. ¿Cómo va a ocurrir? Si usted ve cada cosa ahora increíble que dice, wow. Entonces va a ocurrir, pero no todavía. Y número 7 son los símbolos que vemos paralelos en las escrituras. Cuando estudiamos las escrituras, nosotros vemos muchos símbolos que enseñan que en las personas que caminaron en fe, que creyeron en Dios, fueron librados, ¿ya? Librados de diferentes manifestaciones del juicio de Dios de algunos grupos. Y nosotros hemos mirado ya algunos de ellos. Por ejemplo, Jesús, en el capítulo 17 de Lucas, menciona ahí
menciona. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces ve ahí, ya, no es que Noé está representando a la iglesia, pero está viendo a usted a un hombre justo que fue librado del juicio, un hombre de fe. Esa es una constante en las Escrituras. El mismo Abraham se lo dice al Señor Jesús, ¿ya? En el libro de Génesis, capítulo 18. El juez justo de toda la tierra no obrará en justicia. Y ese es el otro ejemplo que pone aquí, fíjense, versículo 28 de Lucas 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, si usted ve experiencias, por ejemplo, Rahab también fue librada del juicio de Dios de esa ciudad. O sea, se cayeron los muros, la casa de Rahab, ¿dónde estaba? En los muros. Y no se le cayó la casa a ella. Pero librada, acuérdense que le dijeron que no se muevan de aquí, que pongan esta cinta roja y todos los que estén dentro, bien. Los que de tu familia no estén, si están afuera, su sangre está sobre su cabeza. Noé, este mismo Lot, fue librado. Y así usted ve por medio de las Escrituras cómo Dios usó a estos eventos para enseñarnos de que Él es justo. Y Él no va a traer juicio sobre el justo. Más ahora que el juicio que nosotros merecíamos ya fue pagado en la cruz. La ira de Dios, acuérdense, los que creen en Jesús tienen vida eterna, pero los que no creen, ¿qué dice? Tienen la ira de Dios sobre ellos. No es que va a venir, es que ya la tienen, o sea, la marca ahí. ¿Ya? Y no es la marca del anticristo, por aquello. Es por rechazar a Cristo Jesús. Dos tipos de personas, los que creen y los que rechazan, no hay más. No hay término medio, no hay que casi yo creo que estoy a punto que no. No. ¿Creyó o no creyó? Si cree, vida eterna. Si no cree, la ira de Dios. La muerte del infierno, condenación eterna. Si cree, vida eterna. En los cielos con el Señor por la eternidad. Aquí. Fíjense, estos personajes todos tienen un denominador común. ¿Y cuál es? Que fueron guardados, que fueron removidos del peligro antes de que viniera el juicio. Antes de que cayera el juicio de Dios, ellos fueron ahí. Enoc, más aún. Viene y dice que Dios lo llevó al cielo. Lo arrebató. En Génesis 5. Lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Noé y su familia entraron en el arca. Aquí. Sodoma y Gomorra fue destruida hasta que Lot salió de la ciudad. De la ciudad. Ahora, Lot obviamente no es un modelo de un hombre espiritual a seguir. Porque vea cómo terminó todo eso. ¿Ya? Pero aún así, vemos que Dios lo sacó. Aún así, tenía fe. Y Dios lo rescató. Y lo sacó. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, nos dice que al justo Lot, dice el versículo 7, y libró al justo Lot. Porque el justo, dice, y su alma justa. 3 veces habla de justicia ahí. Este es, si no tuviéramos estos pasajes, si la historia de Lot terminara como termina en Génesis 19, ¿qué pensaría usted? ¿Cómo termina en Génesis 19 en incesto? Ya, sus hijas teniendo sexo con su padre. Mamonitas y momitas, bien de ahí. Pero aquí nos da un comentario de esto. Que este hombre, obviamente, después de eso, antes de eso y después de eso, Dios lo trata de justo aquí. Entonces, tenemos esperanza. Hay esperanza.
y Dios no va a destruir al justo. Acuérdense, no es que tenemos que ser como Lot, tan malos, no. Pero la idea es no ser como él, no vivir como él. Pero tampoco pensemos que tenemos que ser perfectos, sino que tenemos que creer en Cristo Jesús. Tener nuestra confianza en Él. Cuando usted cree en Cristo Jesús, su vida lo va a mostrar. Usted va a vivir para Él. Va a apartarse para Dios. Va a vivir en santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si usted ve, y hay muchas más razones por las que podemos ver que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Tenemos un fundamento para poder ver y creer que va a haber un rapto pretribulacional, o sea, antes de la tribulación. Usted suma y evidencia, no es una sola, es un montón. Hay muchos más puede sacar una cantidad interesante, importante. Pero hay una que yo creo que es muy importante también, y es la manera en que nosotros estudiamos la Biblia. De qué manera nosotros interpretamos la Escritura. Y tiene que ser literal. Entonces, la profecía, porque a veces la gente dice, bueno, ¿cómo yo debo interpretar la profecía? Bueno, literalmente. La palabra literal se refiere a buscar el sentido literal del texto. Es lo que se refiere. Y no tratar de ponerle a lo literal algo simbólico o alegórico. O sea, es como cuando usted lee la escritura, lo que usted está entendiendo, ¿ya?, de lo que está ahí, normalmente, usted sencillamente no tiene que buscar un código especial. Ah, pero es que aquí hay que aprenderse los códigos. Pues la Biblia tiene códigos, ¿ya? Tiene números, y comienzan algunos, se han escrito. Pero Dios no nos manda a buscar números. ¿Qué dice Dios? Escudriñad las escrituras. No nos dice, no van a poder, no van a entender. Eso se va a entender solamente por la élite, por los eruditos. Dios no le dice eso a la iglesia. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Lo dice a la gente. Se lo dice a los religiosos que conocían las escrituras, les escudriñen, ustedes realmente no conocen. Entonces, el enfoque literal de las escrituras es lo que abarca la comprensión normal cuando usted lee. Dios se reveló y Dios inspiró por palabras. No les metió ahí mensajes ocultos, no, por palabras. Y ellos entendían y ellos escribieron literal lo que ellos entendían. Hay ciertas cosas, y claro, que normalmente a lo mejor uno va a decir, y te voy a mostrar algunos ejemplos donde dice, ok, esto no es literal, porque tú lo ves en el texto. Pero no trates de andar buscando el simbolismo a todo, porque si no vas a volver un gran problema, ¿ya? Un plato de pasta se va a volver enredadísimo. Por eso cuando el Señor les da las parábolas a ellos, Él interpreta la primera. De ahí parte la base. De ahí tienes que seguir interpretando en función a eso. A lo que Jesús usó. En lo que Él dijo, que era tal y cual cosa. ¿Ya? Pero la gente le trata de cambiar. Entonces, como uno dice, no, es que las aves del cielo representan a toda la gente. No, representa al maligno, dijo Dios. Es lo que dijo Jesús. No representa lo bueno. No representa lo bueno. Entonces, razones que a veces la gente se confunde es por eso, porque enfocan la enseñanza o el estudio de la palabra no de una manera literal aquí. ¿De qué manera se comunica la gente? En el mundo, los idiomas, ¿qué tienen? Palabras, ¿ya? Y usted no me dice, ¿quiere agua? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Le buscaré un significado? No, o sea, casi quiero agua, no. Yo digo, sí, en realidad preferiría una Coca-Cola. Ya, ¿qué me habrá querido decir? Coca-Cola debe ser, ok. No, nosotros no actuamos así. No tratamos nosotros de comunicarnos de esa manera. No debemos tampoco tratar de comunicar o ver que Dios nos está comunicando de esta manera aquí.
La gran mayoría de las escrituras tiene sentido cuando usted las toma literalmente. Cuando usted las toma literalmente. Y una cosa que es muy importante, el enfoque literal permite darle significado alegórico, simbólico, cuando usted entiende el contexto y entiende primero lo que es literal. Cuando ya lo entiende. Y usted lo va a poder ver y usted lo va a poder, ok, esto es verdad. ¿Cómo sé si esto es realmente lo que él está queriendo decir? Bueno, lo veo por el texto, leo. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, no es literal, no es una puerta que tiene bisagra, no lo es. ¿Ya? Entonces usted va mirando y va viendo por medio de lo que el Señor está diciendo por medio de las escrituras aquí. Entonces, el método literal es el único control sano y seguro de nuestra imaginación que es subjetiva. Porque si no, te vuela y comienza. ¿Ya? Imagínese ese Brown del Código Da Vinci, con su mente empezó a volar y vea de dónde llegó. Se hizo rico, ¿ya? Tomando esto y hay muchos cristianos que cayeron en eso. ¿Ya? Entonces constantemente usted ve esto por medio de las escrituras. ¿Ya? Entonces, literal tampoco quiere decir que va a eliminar lo que es figurado, lo que es un lenguaje ya figurado. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de los ojos, cuando la Biblia habla de los brazos, de las alas de Dios, obviamente eso usted no lo puede tomar literalmente, porque Dios es espíritu. O cuando la Biblia habla de que es una roca, ¿ya? Tú eres la roca, ustedes se imaginan a Dios una roca grandísima. No, ¿ya? No lo elimina, ¿ya? Pero usted debe verlo aquí. Lo que es verdad literal o lo que no es verdad literal. Lo que es simbólico aquí. Pero primero usted debe saber, lo primero es lo que es verdadero. Lo que es literalmente verdadero. Y no irse por lo simbólico. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. ¿Cómo lo toma eso usted? ¿Literal? No es una parra, no es una vid. ¿Ya? Sino sencillamente estaba hablando aquí simbólicamente. La idea es que los creyentes entiendan de su vida espiritual depende de estar arraigados a eso. Esa es la idea. Entonces, debemos nosotros tener cuidado, ¿ya? Cuando queremos tomar un texto y especialmente cuando lee gente, ya comentarios de la Biblia, sobre todo de Daniel y de Apocalipsis, porque a veces hacen ellos uso de lenguaje, a veces figurado. Entonces, no elimina eso. ¿Ya? Entonces, en Gálatas 4:24, ahí el mismo Pablo habla acerca de una interpretación figurada. Él le dice, hey, así, figurada, en forma figurada, hablando de los dos montes, hablando de los dos pactos, de las dos mujeres, de la libre y de la esclava. Alegóricamente está hablando. Y Pablo lo deja claro. No tiene que usted tratar de, no. Ahí Pablo lo deja claro, es cosa de verlo ahí. ¿Ya? Y lo otro que usted y yo debemos tener cuidado es cuando tratamos de interpretar, ¿ya? Literalmente, y esto que usted quiere tratar de interpretar literalmente contradice la Biblia o fuera de la Biblia. Ejemplo, Apocalipsis 7:1 dice 4 rincones de la tierra. ¿Cómo lo va a tomar eso usted? La tierra redonda. Obviamente está hablando de toda la tierra, ¿ya? Pero obviamente no lo vamos a tomar literal. Entonces, no elimina las palabras, no elimina los símbolos y uno debe tener cuidado en eso. Y cuando los símbolos aparecen, debemos tratar de buscar en el contexto qué es lo que está tratando de decir. Por ejemplo, 1:20 de Apocalipsis queda claro a qué se refiere ahí. A los símbolos que usa ahí. Ya sea los ángeles o también reflexionando aquí acerca de la iglesia. Cada símbolo a veces representa algo literal. De ahí uno debe tener cuidado, ¿ya? Cómo
buscar en el texto en el que usted está. No contradiga lo que está diciendo, no contradiga otra parte de la escritura. Porque si no, entonces ahí es donde se vuelve todo un problema. Por ejemplo, la Biblia es tomada literalmente por los hombres del Nuevo Testamento. Génesis 1 y 2 es tomado literalmente por Jesús. No en forma simbólica o alegórica, no, literalmente. La creación de Adán y Eva es tomada literalmente. Mateo 19, 1 Timoteo 2. Fíjese cómo el Señor entendía las Escrituras. La caída de Adán y su muerte también son tomadas literalmente. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 14. El diluvio también fue tomado literalmente por el Señor. Mateo 24, 38. Jonás, que no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Y por eso al mar profundo la gente lo tiró. Mateo 12, es literal. Es literal. Moisés también es tomado literal. 1 Corintios 10. Entonces, muchas de las otras figuras usted las ve que son tomadas por los escritores del Nuevo Testamento como literal. Aquí. ¿Cuánto más la profecía sobre el Mesías? Su primera venida, su descendencia. Génesis 3:15, ¿de dónde iba a venir? De la simiente de una mujer, descendiente de Seth, descendiente de Sem, hijo de Abraham, hijo de David. Todo eso es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tomado literalmente, de la tribu de Judá. Todo eso usted lo ve por medio de las Escrituras. La concepción virginal de esta mujer, de María, en las Escrituras. Y cómo es tomada, la vemos después en Mateo, literal. Nacimiento de Jesús en Belén, literal. Entonces, si todas las profecías de la primera venida del Señor cumplieron literal, ¿cuál es el problema con su segunda venida? ¿Por qué no las podemos tomar literalmente? ¿Dónde está el detalle? Ahí. Es porque sencillamente se van a lo simbólico, a lo alegórico. Entonces, ¿cuál es el patrón? El patrón es este: profecía cumplida, dicha en el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento, literalmente. Bueno, ese es el patrón. Lo que está en el Antiguo Testamento predicho que se va a ocurrir, que va a cumplirse, se va a cumplir en algún momento, si aún no se ha cumplido aquí. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Mire el pasado y va a darse cuenta de lo que se cumplió en el pasado. Quiere decir, y nos da fe, nos da confianza de que lo que viene se va a cumplir también ahora. Entonces, hay que tomar la escritura, leerla, estudiarla sin miedo, pedirle que el Señor nos guíe, y cuando no entiendo, yo anoto, y estudio y consulto. Pero no tratemos de identificar o tratar de darle un significado a un texto solamente porque no encaja en una posición o en una postura teológica que yo tengo, para que pueda encajarme, para que pueda, ahí dice eso. No, debemos tomar cuando es literal y no tiene ningún problema, no hay problema. Si sale una espada de su boca, claro, ahí tenemos problemas. Entonces, obviamente no es literal. No es literal. Entonces, si usted estudia la Biblia literalmente, estos hombres que hablan, ¿verdad?, de hoy día y están en contra de estas posiciones de rapto y todo lo demás, y ellos son honestos en estudiar literalmente la Biblia en las otras áreas. ¿Y qué pasa cuando llegan a la profecía? ¿Por qué tienes que cambiar de lo literal a lo simbólico? ¿Por qué dicen, no, es que ahora no? Es que lo literal es solo para la salvación, lo literal es solo para esto, pero profecía no. ¿Y por qué no? No, porque no puede haber un rapto. No, no puede ser un milenio literal. No puede ser un milenio literal. Eso ya se cumplió, eso ya pasó. ¿Y por qué? Porque sencillamente no encaja en su creencia, en su forma de pensar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros?
que la Escritura hable. Ahí está. Leemos la palabra. Y si la palabra milenio sí aparece en Apocalipsis y aparece un montón de veces, ¿por qué no decir, por qué no creer que puede haber un reino milenial? ¿Cuál es el problema? Erráis, dice el Señor, porque ignoráis el poder de Dios y las Escrituras, le dijo a los fariseos. Cuando ridiculizaron, ¿se acuerdan ustedes la resurrección? Esta mujer que se va a casar y todo. Bueno, el Señor dice, erráis, ignoran el poder de Dios e ignoran las Escrituras. Ignoran las Escrituras. Entonces, si somos honestos, debemos nosotros estudiar la Escritura de la misma manera, todos los temas, y no tratar. Si hay literatura, por ejemplo, sí, cuando estudiemos proverbios y cuando estudiemos cantares, sí, vamos a ver que a veces hay muchas figuras y le vamos a tratar de entender de acuerdo al contexto en el que está. Pero no quiere decir que toda la Biblia yo debo estudiarla así. Todo debe ser estudiado literalmente. Cuando no encaje, bien. Entonces hay que buscar, porque si no encaja y contradice otra parte, entonces el problema no es la Escritura, el problema somos nosotros, que no le estamos llegando ahí. Pero el Espíritu Santo es el que nos da discernimiento y nos da sabiduría y nos ilumina. ¿Ya? Tenemos la unción del Santo, dice. Entonces Él nos guía. Entonces, razones. La próxima semana vamos a estudiar un poco y vamos a mirar un poco qué es todo lo que implica esta tribulación. ¿Qué tan terrible va a ser? Si realmente va a ser tan terrible o no. ¿Ya? Vamos a ver qué dice la Escritura. No vamos a leer Dejados Atrás, ni ninguno de esos libros. Vamos a leer lo que dice la Biblia. ¿Ya? Ni las películas de Nicolas Cage, nada de eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Ya? Al respecto. Vamos a hablar. Señor, gracias te damos por tu amor, por este tiempo, por saber, Señor, que tú vienes y te esperamos a ti, Señor. Amamos y deseamos y anhelamos tu venida, Señor. Pero mientras estamos aquí, te pedimos que nos uses como instrumentos tuyos, Señor, como esa sal y luz que tú quieres que como iglesia seamos, Señor, como creyentes seamos. Que podamos proclamar tu evangelio, Señor, a aquellos, Señor, que no te conocen. Poder llevar tu verdad, Señor, a otros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé, Señor, esperanza, confianza, fortaleza, consuelo, Señor. Que proveas trabajo al que no tiene, salud, Señor, a los enfermos. Y que tú continúes, Señor, haciendo tu obra, Señor. Gracias una vez más, Señor. Adoramos y pedimos tu bendición. Guárdanos, llévanos con bien a casa. Y que tú, Señor, te glorifiques en estos días usándonos, Señor. Allá el sábado, Señor, con los ancianos. Y el domingo otra vez reuniéndonos, Señor, para adorarte, Señor. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.